Ni los obstáculos que se ubicaron en las vías fueron suficientes para evitar que el coronavirus llegue a las comunidades indígenas y campesinas en Cotopaxi. Luis Ucha, alcalde de Pujilí, informa que en varias parroquias rurales y comunidades en donde todos sus habitantes son indígenas ya hay contagiados. Un caso en Hatunjuiva, Yacubamba, 5 casos en la parroquia Zumbagua y un caso en la parroquia Huangaje. En la parroquia rural de Muyiquindil Santa Ana, en Salcedo, también se registraron 4 contagios. William Naranjo, alcalde de ese cantón, cree que habría más casos. Estoy realizando la adquisición para empezar con 1000 pruebas rápidas. Eso lo vamos a aplicar a trabajadores empleados del municipio, de la Policía Nacional, Policía Municipal, a los comerciantes, a los compañeros de la Fuerza Aérea. Esto preocupa a las autoridades, pues hay comunidades que ni siquiera cuentan con los servicios básicos para un adecuado lavado de manos. Además, una gran parte de la población no usa mascarillas, pues no puede comprar una. En tanto, en Latacunga, en donde viven unas 220.000 personas, solo se han realizado 200 pruebas, de las cuales 56 salieron positivas. Por ello, el alcalde Byron Cárdenas descarta cambiar de color de semáforo y se mantendrá en rojo hasta contar con mayor información. Y de acuerdo a los informes del hospital y del hospital general y del hospital del IES, que es un hospital básico, obviamente no estamos preparados para enfrentar una crisis o quizás una avalancha del crecimiento de esta epidemia. Hasta ahora, 6 de los 7 cantones de Cotopaxi han decidido mantenerse en semáforo rojo hasta el 31 de mayo. Únicamente en Sichos, su alcalde ha solicitado pasar a color amarillo.